Si le parece, vamos ahora a escuchar a Ana María Vega. ¿Cómo le va, Ana María? Muchas gracias, buenos días. Ayer se celebró el Día Internacional de la Cero Discriminación. ¿Cuál es el objetivo de este día? Precisamente reflexionar sobre todas las formas de discriminación que existen y tener en cuenta que todas las personas tienen talentos únicos que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países. No importa lo diferente que parezcan o sus gustos y preferencias, todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Esto lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y plantea que nadie tiene la potestad de arrebatarle esos derechos a otros individuos, mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas, limitación cognitiva, solo por nombrar algunas de las múltiples razones que se esgrimen al momento de discriminar a otro individuo. Y a propósito de este día, fue que el INADI, en nuestro país, presentó los datos sobre discriminación que están vinculados con el trabajo que el INADI desarrolla a partir de las distintas legislaciones que existen en nuestro país. ¿Qué arrojó ese estudio que contempla todos los llamados y las denuncias que se han hecho al INADI en todo el país durante el último año? Bien, la discapacidad fue la situación de discriminación más denunciada a la línea 168, la vía telefónica que puso el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, hace exactamente un año para que la población pueda informar estos hechos, mientras que el ámbito donde se producen más actos discriminatorios es en el educativo, aunque ustedes no lo crean. Los datos se desprenden del informe que publicó ayer precisamente el INADI a modo de balance al cumplirse un año de la implementación de esta línea y precisamente por el Día de la Cero Discriminación. En el 10,05% de casos es que se discrimina por situaciones de discapacidad. Es el motivo históricamente más denunciado en el organismo. Para este grupo de personas, el INADI es una herramienta importante de resolución de sus conflictos, explica Demian Sayat, quien es el director de asistencia a la víctima en INADI a nivel nacional. En el segundo lugar están los motivos de salud, a lo que el INADI atribuyó como consecuencia de la pandemia, porque este motivo no tenía gran presencia en estudios anteriores. ¿Y a qué se refiere? Precisamente a que desde el año pasado el INADI empezó a recibir denuncias de personas discriminadas por su entorno o en el ámbito laboral, sencillamente por haber padecido COVID. También recibieron denuncias de personal de salud que fue maltratado por sus vecinos por estar en contacto directo con el virus y además mujeres embarazadas a las que no se les permitía estar acompañadas durante el parto por el protocolo de COVID. Este panorama hizo crecer la cantidad de consultas vinculadas a la salud que se plasmó en el 4,58% de los casos de denuncias. Además de esto, hay que sumar los motivos de género e identidad de género en un 3,46%, por el aspecto físico en un 3,17%, por orientación sexual 3,17%, xenofobia 2,62%, por edad 2,16% y violencia contra la mujer en el 1,90%. Estos son los motivos
que se esgrimen a la hora de plantear estas situaciones de discriminación. Pero este informe también estudia cuáles son los principales ámbitos donde ocurren los actos discriminatorios. Y el primero fue el educativo, con un 7,7%. En el segundo de los casos, la administración pública, con un 5,56%. En el tercero, la salud, 5,19%, el empleo privado, 4,70%, los medios de comunicación, en el 4,69%, y en el barrio, un 4,18%. Es fundamental saber entonces que a través de la línea del INADI, la 168, es posible hacer este tipo de denuncias, y a partir de allí es cuando el INADI en todas sus delegaciones puede hacer asesoramiento, acompañamiento y fundamentalmente llamar la atención en el espacio donde se produce esta situación de discriminación. Desde el INADI informan que si se miran los ingresos por mes, se puede observar un crecimiento muy marcado en la segunda mitad del año pasado, cuando la línea ya había logrado instalarse en la sociedad. El funcionamiento de esta línea 168 es todos los días de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados. En esos casos se deja un mensaje grabado que va a motivar después un llamado del personal del INADI. También se puede enviar un email al 0800@inadi.gov.ar. También se puede hacer la denuncia por la página de trámite a distancia, y las personas sordas pueden mandar un video en lengua de señas argentina por WhatsApp al teléfono 011 4404 9026. A propósito del 1 de marzo, el día de ayer, Día Internacional de la Cero Discriminación, creo que la reflexión que no podemos dejar pasar es el aprender a convivir con la diversidad. Y el hecho de que el ámbito educativo sea el principal espacio donde se discrimina nos sigue convocando a la necesidad de aplicar una educación sexual integral que nos forme, que trabaje, que busque con los docentes, las niñas y los niños y adolescentes el valor de la diversidad, que aprenda a enriquecerse de lo que todas y todos podemos dar, y que permita y propicie que las diferencias entre las personas no pueden provocar una falta de acceso a los derechos. Y el respeto por la diversidad es precisamente uno de los ejes de la educación sexual integral, y hablamos de diversidad en todas sus formas, desde lo sexual, lo cultural, lo ideológico, lo político, todas las formas en que nos podemos expresar las personas, que son tantas como personas existen en el mundo. Esto es todo por hoy, nos encontramos mañana, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ayer hablábamos justamente en el Día Internacional de la Cero Discriminación, de la cantidad de discriminación que hay, discriminación negativa, porque la discriminación en sí no es que esté mal, discriminar es discernir. El tema es no tratar, destratar o maltratar a aquel que pueda ser diferente a lo que uno considera que es uno. Un problema que aún nos habita. Y ayer hacían alguna alusión con el tema de esta violación absolutamente inexplicable de tantas personas para con una mujer, y quizá alguno ha hecho alguna asociación y vinculación con la falta de educación de la ESI, la falta de educación que es obligación sexual en las escuelas, y quizá sea uno de los elementos por lo cual no hay que abandonar ninguno de las variables posibles para que haya una discriminación negativa. También hablábamos
más temprano con Natalia Acevedo y con Germán Ejarque, porque una de las posibilidades para que no haya discriminación es darle visibilidad precisamente también a las diferencias que existen entre todas y entre todos.